tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Liseda Angulo y como cada jueves estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, hoy tenemos un súper invitado, un buen tema y bueno, tengo el honor de presentarles al psicólogo Juan Antonio. Muy buenas tardes, psicólogo, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes. Muy bienvenido. Bien, muy bien. Quería yo, la verdad, leer un poquito de usted, porque ya he estado en anteriores pláticas conmigo, bueno, una más, pero me gustaría que la gente que no lo ha, que no sabe quién es usted, pues leerles un poco de quién es el profe. Bueno, él es un psicólogo titulado con mención honorífica por el Centro de Estudios Superiores del Valle de Iguala. Es director y fundador del Instituto Psicológico de Atención Clínica, con más de 10 años de experiencia basada en evidencia. Es docente universitario y ha tomado muchísimos, bueno, diferentes cursos, porque cada ratito actualiza su perfil, con enfoque conductivo-conductual, en terapias contextuales en adultos, en activación conductual y con personalidades como José Olid Malaga, el doctor José Manuel García Montes, el psicólogo Fabián Monero, y bueno, también, bueno, tiene Paula José Quintero de Buenos Aires, en validación emocional, la doctora María Jesús Froxán, que son nombres muy, muy, muy poderosos, de interacción verbal de práctica clínica. Bueno, tiene varias formaciones y muchas son extranjeras, porque quiero hacer mención que es muy complicado encontrar ese tipo de formaciones en nuestro país. Pero la verdad también mucho gracias a ustedes, bueno, a usted también, se pueden tener ese tipo de formaciones en nuestro país. Y bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, bien listo para hablar acerca de este tema tan importante, tan valioso. Bueno, pues antes de empezar con el diálogo, más que, pues sí, es un diálogo, quiero dar una frase de Skinner, que sin hacer como abuso de su autoridad, pero decía él, la infelicidad y el temor hacen que se recurra a la guerra, y lo dijo Skinner. ¿Qué piensa usted? El miedo a la incertidumbre, de pronto, ¿no? A no poder controlar muchos aspectos de mi vida, sí, llegan a un punto en el cual las personas no son tolerantes con situaciones externas que no se pueden controlar, y a casos extremos, obviamente, pues llega a haber ese tipo de situaciones, ¿no? Hay otra frase de él, a mí me gusta mucho, que dice: no te interpongas entre las personas y las consecuencias de sus actos. ¿Sí? En ocasiones el castigo natural tiene que llegar, va a aparecer por las mismas consecuencias de los actos que estás realizando, ¿no? Entonces, esos niveles de tolerancia o no, tarde o temprano se ven castigados muchas veces. Wow, eso sí me sorprendió, me dejó muy bien. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre la ética. El tema de hoy es ética. Y bueno, la ética es como, lo decía como un poco Aristóteles, es la mejor de las costumbres. Desde la etimología, ¿no? Significa hábitos o costumbres, o de algún modo el modo de ser. Sobre eso, pues bueno, podríamos entrar en todo el aspecto de lo bueno y malo, y sobre todo eso, cuándo son consecuencias positivas o no, pero desde el análisis funcional y desde el enfoque que nos toca como psicólogos, ¿qué podría aportar sobre esto, profesor? La ética se ve igual de reforzada o castigada dependiendo de la función que desarrolla, ¿no? O sea, es una situación que si yo como psicólogo conozco
la ética como profesional y parte de mi aprendizaje he normalizado comportamientos antiéticos, la realidad es que mi ética, tal como yo la estoy viendo, se va a ver reforzada por el ambiente. En ocasiones me han preguntado, en muchas ocasiones, oye, pero ¿por qué si existe la psicología científica, por qué existen las terapias basadas en la evidencia científica, por qué siguen proliferando pues prácticas pseudocientíficas, ¿no? O sea, situaciones como que nada que ver y que no aportan la psicología? Y yo les contesto, porque a fin de cuentas, los mismos principios que rigen mi comportamiento son los mismos que principios que rigen los comportamientos de ellos. Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, ¿eh? Bueno, ellos creen que también están haciendo las cosas bien. ¿Eh? Desde el punto de ética, visto de la ética como tal, ciertamente, etimológicamente se dice es forma de ser. He ahí la parte precisamente de por qué este tema se llama así, ¿no? Ética personal y ética profesional. Esa coherencia que tiene que existir entre una y otra situación tienen que estar a la par. ¿Eh? Si yo como profesional soy una persona preparada, estudiada, que le gusta actualizarse, pero como persona desarrollo comportamientos como que no son muy propios de, pues es medio complicado hacerlo. Hace algunos días, cuando fue el día del psicólogo precisamente, no regañé, ya lo tomó como un regaño, pero sí le hice un comentario de caray, porque puso que los psicólogos éramos los que tratábamos el alma. Entonces sí le mandé mensajito, luego, ¿qué pasó aquí? Pues es que sí, mira, es que desde mi opinión creo que así es. Yo sé que la práctica profesional es otra situación. Le dije, a ver, entre la práctica profesional y la práctica como persona, como individuo, tiene que ser coherente. Si queremos educar a las personas en torno a conceptos, términos que no son factibles y que solo refuerzan la psicología popular, tenemos que dejar de utilizar nosotros como profesionales, sobre todo porque lo estás usando en el día del psicólogo, ese tipo de conceptos. Entonces sí es importante como desde ahí como que modificar muchas situaciones ahí porque precisamente se cree y se normaliza que son completamente naturales, que son normales. Entonces sí está muy, muy complicado, ¿no? La ética tiene que ver mucho con la cultura. Sí, el problema también puede ser la parte de la ignorancia, ¿no? O sea, ¿cuántas personas pueden o saben sobre eso, ¿no? Porque también dentro de nuestra formación a veces nos tocan profesores que tienen ideas no basadas en evidencia, ¿no? O la formación no es muy basada en la evidencia. Entonces ahí es complicado, ¿no? Es que como digo, lo que puedes hacer dentro de tu trinchera es tratar de divulgar lo más que puedas sobre eso, ¿no? Pero el alcance a veces es complicado. Hace unos días, de hecho la semana pasada me parece, me invitaron a un conversatorio donde hablaba precisamente de lo peligroso, lo complicado que es, lo difícil que es estudiar psicología en México. Y ahí me preguntaban una situación similar respecto a eso, ¿no? O sea, ¿cómo le haces si tienes dentro de tu programa, dentro de tu currículum, a maestros que no manejan esta base científica? Y yo le decía, ¿no?, al entrevistador, mira, los alumnos no son culpables de que la psicología en México no esté regulada. No son culpables de que las universidades no tengan idea de lo que es la psicología realmente. No son culpables de que crean que todos los psicólogos somos iguales y manejamos el mismo enfoque o hacemos las mismas cosas. Ellos no son culpables de eso, pero sí son responsables de si se quedan con esa situación
o busca. ¿Sí? Porque si quitamos esa responsabilidad, ciertamente, ¿quién haría terapia basada en evidencia científica? ¿Quién divulgaría psicología científica? Dime tú, estás estudiando ahorita psicología precisamente. O sea, tienes muchísimos maestros que divulgan situaciones pues, que nada, que absolutamente nada. Yo los tuve, ¿eh? Mis compañeros los tuvieron. O sea, si hacemos yo creo que un perfil en Facebook y ponemos ahí quienes tienen un pasado complicado con estas personas, yo creo que 99.9% de los profesionales hoy tuvieron esa situación. ¿Qué hace la diferencia? Muy probablemente la curiosidad, muy probablemente el escepticismo, muy probablemente el pensamiento crítico y científico de decir, caray, ¿realmente esto es la psicología? ¿Verdaderamente esto es lo que están enseñando y esto es lo que yo voy a aplicar? ¿Sí? Otros de pronto se topan con que allá afuera pues esto no funciona, psicoanálisis no funciona, la gestalt no funciona, y es cuando dicen, caray, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Porque ya estoy trabajando en el DIF y nomás me dieron el puesto pues porque soy ahijado del presidente y casi no se da México. Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer ahora? Porque pues, ya estoy atendiendo pacientes y no tengo idea de lo que es atender a un paciente, pues porque la universidad no está preparada para ello. Y no tendría que estarlo realmente en ese sentido de la parte de psicoterapeuta, porque las universidades enseñan licenciatura en psicología, no psicoterapia. Te pueden dar un repaso de esto, pero esa es la parte que las universidades no les dicen. ¿Sí? Las universidades no te van a decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser licenciado en psicología, pero para que tú puedas ser psicoterapeuta, si quieres estar en la rama en el área de clínica, pues vas a tener que estudiarle más, hacer posgrados, diplomados, máster, maestría y esto, el otro, y entonces ahora sí ya preparado y entrenado en habilidades, listo, puedes empezar. No lo enseñan de esa manera. Las personas creen simplemente que están haciendo lo correcto. Las personas creen simplemente que ese profesor que les dice y que les enseña es ético. Porque incluso aquí hay una universidad donde, no voy a decir nombres, pero es una universidad donde tienen la materia de ética, o sea, es un cuatrimestre de ética y se las daba un psicoanalista. Entonces, pues qué incongruente, ¿no? Porque el mismo código de ética dentro de sus artículos primeros dice que todo psicólogo debe basar su práctica en evidencia científica. Entonces, desde ahí, ¿cómo, con qué cara pues, estás dando una materia, ¿no? Respecto a, ¿no? O sea, es complicado. Ojo, no estoy quitándole la validez del psicoanálisis desde la psicología, sino desde la psicoterapia. Desde la psicología, lo que hizo el psicoanálisis y lo que aportó en su momento fue un parteaguas y nos ayudó al menos como que a centrar la vista a esto, ¿no? Ya después, cuando viene pues, todo lo demás, cuando viene Watson, viene Thorne, Skinner, todo lo demás, pues ya se formalizó esta parte, ¿no? O sea, el psicoanálisis sería como la alquimia, ¿no? Por así decirlo, en aquel entonces. Pero pues no podemos seguir con la alquimia, necesitamos evolucionar. Y pues ahí de pronto que no quieren evolucionar. Sí, es que es complicado hacer tangibles sus experiencias, sus experiencias que han tenido aquellos, ¿no? Que empezaron con ese tipo de praxis, ¿no? Entonces, pues sí, es complicado y justo eso como ingenieros de la conducta, ay sí, es eso, ¿no? O sea, Skinner hablaba mucho sobre eso, sobre, por ejemplo, el castigo, ¿no? Y cómo es que también el castigo puede causar de algún modo también una manera de deprimir, o sea, cómo llegar a una ética exacta, ¿no?
en la formación de una cultura con más evidencia, con más ética, ¿no? De hacer una cultura, o sea, sobre eso. Desde siempre. Valores, por ejemplo. Sí, desde o siempre. O sea, valores en la actual. Se va a visualizar mucho desde el poder, desde el privilegio, desde saber que hay una persona con poder comunicativo que te está hablando acerca de, entonces a partir de ello las demás personas van a poder observar y van a poder seguir, ¿no? O sea, esta parte que hoy está presentándose muchísimo de los influencers, por ejemplo, bueno, imagínese que un influencer sea un psicólogo, analista de la conducta, que sea un psicólogo basado en evidencia científica, que pueda psicoeducar a miles, a millones de personas, el alcance que tendría. ¿Hacia quiénes? Pues hacia los más jóvenes, que son los que ven a estos influencers. Entonces, llegarían con un pensamiento crítico científico a la universidad. ¿Sabes qué? Yo quiero que me enseñes esto, que es psicología científica. Oye, pruebas proyectivas. Bueno, ¿y esto qué evidencia tiene? No hay evidencia científica, porque el doctor tal, que tiene un blog de tal, o que esto, el otro, muestra evidencia, muestra documentos, muestra investigaciones, muestra esto, muestra el otro. Entonces, esto no es ético. Me estás enseñando cosas que no son psicología. Pero necesitamos esa parte, ¿no? Alguien que pueda unificar esos conceptos, pero todavía no hay. En su momento se supone que iba a ser Skinner, y a Skinner lo atacaron. En su momento, pues, cuando nació Beck y Ellis y toda la PCC, bueno, fueron muy respetados. Ellis es considerado uno de los más grandes psicólogos, ¿no? E igual fue atacado, tampoco había concepciones exactas acerca de ello. Hoy viene Steven Hayes creando una nueva teoría, RFT y y todo esto, y también es atacado. Entonces, una parte bien importante y bien complicada es que no hay unificación en la carrera. No hay unificación de la psicología como tal. Y esa es una pregunta que me hacían precisamente en la semana pasada, ¿no? Me decían, ¿qué es la psicología? Esa es la primera pregunta que me hicieron. Dije, caray, empezamos bravos. Porque, caray, ¿cómo te defino qué es la psicología, no? Porque los humanistas te dicen esto, los gestalt te dicen esto, los conductistas radicales te dicen esto, los interconductistas te dicen esto, los conductistas watsonianos te dicen esta otra, los ribesianos te dicen... Hasta desde la palabra, ¿no? El estudio del alma, ¿no? Entonces, desde la palabra, o sea, ¿qué es el alma? O sea, ya nos vamos muy, muy intangibles, entonces, muy complicado, sí, claro. la verdad. Sí, claro. Por eso esa parte, por ejemplo, de ingeniería conductual, que lo quisieron utilizar como insulto, recuerdo que así empezó, como que esa palabra de los ingenieros conductuales, así como que, se escucha padre, ingeniero conductual, oye, pues hay que adoptar eso mejor, hay que hacer ingenierías conductuales, está más padre, ¿no? Que estudiar psicología, el estudio etimológicamente, pues el estudio del alma. Pero obviamente este término pues ha cambiado, se ha modificado, deberían dar esa diferencia también pues, a quien corresponda, a las universidades, hablar de que inició de esa manera, pero pues, nada que ver. Pero hay mucho desconocimiento, muchísimo desconocimiento, porque precisamente ahí nuevamente aparece la parte de la ética, ¿no? Desafortunadamente las universidades, sobre todo las particulares, pareciera que no conocen esa situación. No tanto la ética, sino más bien la economía, ¿no? Si tal alumno te puede generar dinero, lo aceptas. No importa si es apto, si no es apto, si va a saber que va a perder su dinero ahí porque no tiene las capacidades para estar ahí. No le importa si tal o cual maestro es bueno en la enseñanza, tiene maestría, entonces si tiene maestría, ponlo a dar a clase. No ponen a expertos
como tal a regular esas partes, ¿no? O sea, a psicólogos realmente científicos que puedan ayudar en ese sentido y se contrate a puros psicólogos científicos. Yo le decía al psicólogo Héctor, que fue el que me invitó, Héctor Leal, decía, ¿dónde están trabajando los psicoanalistas? ¿Dónde están trabajando los que están? ¿Dónde están trabajando dando clases? O en consultorios, porque no están regulados. Porque en Secretaría de Salud no aceptan psicoanalistas, aceptan TCC o contextuales. ¿Okay? En el sector educativo no aceptan psicoanalistas. ¿Okay? En la militar no aceptan psicoanalistas. En el hospital general no aceptan psicoanalistas. Entonces, ¿dónde están? Donde no se puede regular, o donde no se ha podido regular. Ahí están. ¿Okay? ¿Tiene que ver con ética? Sí, tiene que ver, creo que con ética personal, más que la ética profesional, porque para que se haya como una ética profesional tendría que estar regulado primero, ¿no? Y no está regulado, pero es más la ética personal, de que realmente sepas si lo que estás haciendo está bien o está mal, estás dañando gente. Exacto, estás dañando gente, eso es súper, súper importante. El daño y la consecuencia que puede generar, no sé, me viene a la mente, ¿no? En las empresas, los psicólogos, el RH, o sea, no tiene nada que ver con realmente con psicología y qué es lo más práctico que ves ahí, ¿no? Y por eso a lo mejor existe la psicología popular, la autoayuda, todo ese tipo de economía, porque sí es economía, que genera dinero, o sea, realmente tiene mucho que ver con el tema económico. Tengo, o sea, hay conocidos, ¿no? Que ni siquiera son, pero hacen coaching, ¿no? Ni siquiera son psicólogos. Hay muchas cosas, digo, al final si le investigas, si le comparas, si tienes una formación en psicología, muchas cosas sí son lenguaje, pero el daño de échale ganas en una depresión, ¿no? Lo que puede generar, ¿no? La frustración, todo eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, no, tal vez sea porque no genera dinero, ¿no? También esa es otra cosa, o sea, el factor económico, o sea, por ejemplo, me pongo a pensar también en qué elitiza también puede ser nuestra profesión, o sea, normalmente en la actualidad, después de una pandemia y todo eso, muchas de las situaciones a lo mejor de depresión y todo, pues puede ser factor económico, ¿no? Factor de trabajo, ese tipo de cosas. Imagínate todavía que tengan que pagar una terapia, ¿no? De tal cantidad. Y cómo le haces? También tú como terapeuta tienes que vivir, ¿no? Entonces es una situación súper complicada y compleja el tema del dinero, o sea, apenas me decía alguien, sí, estudias psicología, pues te vas a morir de hambre. Y realmente uno no estudia psicología por dinero. O sea, bueno, no en mi caso, no, hay muchos que no lo hacemos por eso, lo hacemos por de verdad amor al arte, gusto, y a lo mejor sabemos que en una situación así no podríamos todavía rematarle, no sé, con una cierta cantidad de dinero a una persona que está padeciendo, ¿no? No sé, o sea, explíqueme usted, profesor, todos esos dilemas morales que existen en la psicología. Sí, sí, bueno, de entrada esa parte que decía que ni siquiera son psicólogos, ¿no? Y están haciendo coaching. Pues qué bueno que no son psicólogos los que hacen coaching. El peligro realmente son psicólogos que están haciendo coaching. Porque pues los que no están, los que no tienen idea de esto, pues se entiende que anden en esas ondas porque no estudiaron. Entonces mandan la falso positivismo y esa filosofía barata, pues obviamente no tienen idea, ¿no? Pero se supone que si eres estudiado, que estás estudiando esto, lo otro, pues está peor el asunto, ¿no? Que digas que eres psicólogo y eres coach. O sea, ¿qué onda con esa situación? Sí, ciertamente la psicología tiene sus límites. ¿Sí?
Una persona que está pasando por situaciones donde su principal problema por el cual se siente estresado, deprimido, etcétera, tiene que ver con el nivel socioeconómico. ¿Qué puede hacer la psicología? ¿Qué? ¿Los mandamos a dar pláticas de motivación? Eso tiene que ver más con la política y con la economía. Darles un buen sueldo, darles un buen trabajo, una jornada que le permita subsistir en un país donde todo sale caro, donde hay muchísimas cosas que son bien complicadas, donde no hay una educación en varios puntos, porque sí, no todo es el tema del gobierno, no todo es culpa del gobierno, también pues, tiene que ver con el aprendizaje cultural que hay en México sobre todo, donde muchas conductas se han normalizado, donde el valemadrismo es parte indispensable, donde la corrupción es parte indispensable, es parte de la cultura del mexicano. Está cañón, ¿eh? Pero sí, la psicología no tiene mucho que hacer con aspectos ya a nivel socioeconómico. Pues porque, ¿qué le decimos? ¿Cómo trabajamos esa tolerancia a la frustración de que hoy no tiene para darle de comer a sus hijos? ¿Cómo le hago? ¿Yo qué le digo? ¿Sabes qué? Mira, tolera la frustración, no pasa El nada, hambre, mañana ¿no? será otro día. Ajá, aguántate el hambre. Mira, te voy a hacer un ejercicio de tolerancia para De que aguantes el mindfulness. hambre. ¿Eh? Sí, sí, te voy Por eso, a contracondicionar para que te sientas contento cuando tienes hambre. Pues no, obviamente por eso no es de esa formaciones, manera. por ejemplo, que me gustan mucho, son, como por ejemplo DBT, a mí me gusta mucho la DBT, que sí de algún modo usan términos como coaching y tipo de filosofía a la mejor positivista y tipo de centrar y concentrar las cosas. Puede ser posible que o sea, no quiero ser mentalista, pero puede ser posible que como aprendizaje, ¿no? Diario de una manera de vivir, ¿no? Como le hacen luego los monjes budistas que te preguntas cómo en situaciones tan precarias, ¿no? En medio de la guerra y todo, pueden tener una sonrisa que puede ser totalmente aprendido, ¿no? De algo diario, pero yo creo que tiene que ver mucho el contexto. Yo creo que para tolerar el hambre en esas circunstancias tendrías que estar en un, en un monasterio, en una situación así donde a lo mejor tengas suplidas tus necesidades básicas, ¿no? Entonces, sí es muy, muy complicado también ejercer ese tipo pues de aprendizaje en un contexto como México, que es tercer mundo, ¿no? Donde cada vez hay más delincuencia, donde cada vez hay más escasez, hambre, y por otro lado hay una desigualdad enorme donde te obligan de algún modo por todos lados a perseguir, a perseguir, a perseguir, a perseguir. Entonces, lo ves en los influencers, lo ves en los jóvenes, o sea, ¿cómo es posible que de repente jovencitos de cierta edad sean de los más, o sea, tengan mucha lana, ¿no? Solo por decir tonterías en Instagram o ese tipo de cosas. El tipo de refuerzo que se está haciendo dentro de una sociedad, ¿no? De consumo, finalmente, ¿no? Entonces, nuestro trabajo cada vez se vuelve más complicado, al menos que te enfoques en cierta personajes, ¿no? Y de algún modo en la parte pública, pues por eso se ocupa tanta psiquiatría, ¿no? Por eso tanto te dan tu tafil y ya ahí quédate quieto, ¿no? A lo mejor con eso se te quita. ¿Por qué crees, por qué la gente se droga en las esquinas, ¿no? Entonces, es muy complicado, o sea, la verdad es que es muy complicado, y yo creo que esta es la parte que me gusta más, en la parte de que nos toca a nosotros, de fomentar esa cultura donde a pesar de todo el contexto vayamos en contra de todo lo que está, no en contra, sino de fomentar una cultura pues de empatía, ¿no? De qué más podríamos hacer. Sí, claro, desde la influencia que podemos tener con nuestros consultantes, con nuestros amigos, con las personas cercanas, desde ahí estamos haciendo un cambio, aunque sea pequeñito, pero se está haciendo cada vez
mayor, ¿no? A mí me da mucho gusto cuando un consultante me habla y me dice, ¿sabes qué? Es que me invitaron a mi familia a un curso de esto, lo otro, y yo les dije que ese tipo de cosas no tienen ningún tipo de validez, que no se dejen engañar, que miren, que si quieren esto, lo otro, y así, y órale, qué padre, ¿no? Ya logré modificar esos comportamientos en una persona al menos, o en dos, o en 15, o en 40, quién sé yo. Estoy haciendo mi labor dentro de mi labor ahorita como director del instituto, también lo hago porque siempre he considerado que desafortunadamente la formación terapéutica como tal y la psicoterapia es un privilegio, ¿no? Cuando debería ser un derecho, ¿no? Porque a lo mejor podrían decir algunas personas, bueno, pero es que el gobierno tiene terapia, o sea, las personas pueden ir, pues sí, pero o sea, ¿qué terapia, verdad? O sea, los chicos que van saliendo de la escuela, vénganse y pónganse a dar terapia. Que decía, ¿no? Al ahijado de la presidenta del DIF, vente, ándale, tú que estudiaste psicología, te voy a poner al frente del programa para que tú hagas esto. Y repiten situaciones. Son los que más cerca están de la gente vulnerable, son los que menos preparados están. Y fíjense, ¿no? Aquellos que están un poquito más preparados están en clínicas de más avanzadas, a las cuales las personas no tienen acceso. ¿Sí? Y ahora, desde la parte particular, desde el ámbito privado, capacitarse sale muy caro. EVT precisamente es una de las marcas más caras que hay. Yo me he metido a cursos, a talleres, a workshops ya como que un poquito más largos de DBT, solamente observando algunos componentes de DBT. Yo no he hecho el training, ¿eh? Porque el training, o sea, o lo tomo o como 6 meses. No hay otra. Exacto, exacto. ¿Eh? Entonces, ¿cómo le hago? A mí me preguntan, oye, ¿y Exacto. tú manejas DBT? No. ¿Lo conoces? Lo conozco. Ok, ¿puedes atender a una persona? No, porque no soy experto en ello. Si esa persona requiere un tratamiento desde DBT, yo no se lo puedo dar. ¿Por qué? Por ética personal y profesional. Porque a lo mejor si yo digo, pues es que mira, es una persona que yo sé que con el entrenamiento que tengo, más de 10 años de experiencia, con otros enfoques y aparte sé algo de DBT, pues algo le puedo sacar. Pero pues no es la de ahí. Porque entonces implica que yo voy contra mi propia ética. O sea, hay terapias basadas en evidencia científica que tienen respaldo científico abundante en torno a tal o cual problemática, entonces tienes que utilizar esa terapia que está aprobada para eso. Yo no puedo inventar, yo no puedo hacerme como que, ay, mira esto, lo otro. No. ¿Eh? Lo que aquí he hecho es buscar profesionales que sí estén capacitados en ello, que sí hayan tenido la oportunidad de capacitarse y ser expertos en esa situación, y los mando para allá. Y con toda la frustración del mundo de decir, chin, no voy a poder ayudar. Y también ese es el tema, ¿no? La formación en DBT es costosísima, ¿no? O sea, tener un título en DBT de México no es nada barato, ¿no? Entonces, podrás tener a lo mejor, como dices, el conocimiento por medio de los que estuvieron ahí dentro, ¿no? De hecho, era muy celoso ese conocimiento, ¿no? Ahora se ha abierto más, ¿no? Tal vez por misericordia, pero la verdad es que es bien complicado, o sea, también esa parte, porque leí apenas un artículo sobre el bien y el mal, y en una parte decía, ¿no? Que el bien y el mal es complejo, es dependiendo de la cultura, bla, bla, bla. Pero decía que se había observado que, por ejemplo, las personas que actuaban como mal, ¿no? Como que adquirían un poco más de ventaja sobre las cosas y mayor crecimiento profesional o exitoso de algún modo. Entonces, imagínate ese reforzador en medio de una cultura, ¿no? Súper, súper capitalista. Por eso Súper estamos como corrupta. estamos. Exacto, por eso Súper estamos como corrupta. Aquí la estamos. cuestión es ese problema, al menos en América Latina, la corrupción.
puedes ser un país de primer mundo capitalista y sacarle provecho a esa situación y listo, ¿eh? Aquí la cuestión es que si juntas capitalismo con corrupción, pues pasa esto. México. ¿Sí? Y me viene la ¿Cuál es palabra la, México, ¿no? sí, sí, cuál es la frase que se usa mucho aquí en México? Que no tranza, no avanza. ¿Qué implica? Vamos a reforzar el comportamiento inadecuado, porque de manera natural se refuerza. Porque yo sé que si no digo algo, evito una sanción. Entonces, el comportamiento se refuerza. Si yo echo No, y culpas, que yo cuando, echo esto, lo otro, el comportamiento se refuerza. Entonces, yo sigo repitiendo esa situación. haces algo éticamente, no te bajan de eso. Depende. Entonces, es muy complicado. Es súper complicado ir contracorriente, reforzar el comportamiento ético. Por ejemplo, en otros países me viene por lo que he leído y eso, pero la gente es mucho más honesta, siendo en primer mundo. No sé si sea por la abundancia que existe y la falta de hambre, a lo mejor, que la gente es mucho más honesta. Entonces, sí entiendo el reforzamiento en cuestión de eso, del que no tranza, no avanza, porque mucha gente se muere de hambre, ¿no? Y realmente el principal factor puede ser el hambre, pero eso no justifica, por ejemplo, que roben, o sea, muchas cosas antiéticas, ¿no? Culturalmente, a nivel mundial, ¿no? La falta de empatía, muchas cosas. Pero Sí, sí es claro. complejo el contexto en el que vivimos, el país en el que vivimos, para tener un comportamiento ético, ¿no? Sí, claro, ese país, esos países de primer mundo, pues tienen que ver con su cultura, con sus reglas, tienen que ver con su nivel socioeconómico, con su nivel sociocultural. Las personas no tienen necesidad de, o sea, saben que un título, por ejemplo, te va a dar un puesto importante, que vas a tener futuro en ese sentido, ¿no? Saben que si estudias en esto, si estudias el otro, tienes un porcentaje muy elevado de que tu vida te vaya bien. Y te preparan para ello. O sea, esa es la otra parte, ¿no? O sea, yo no solamente estudio una licenciatura, sino que en la licenciatura que estoy estudiando están los mejores académicos que me están llevando al punto de enseñarme lo que voy a necesitar allá afuera en el mundo laboral. Y hay programas que me ayudan esto, y hay esto, lo otro, y que me van apoyando a que yo llegue hasta el punto máximo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa acá? Acá tú terminas una licenciatura y, bueno, de entrada la terminas mal, porque cualquiera Sí. puede terminar una licenciatura aquí, es la realidad, cualquier persona lo puede terminar, porque la terminas mal, porque es muy sencillo sacar una licenciatura en México, muy sencillo. ¿No? Y cuando sales y te topas con el ambiente laboral, con esta situación, ¿de qué haces uso? De conductas antiéticas, de las palancas, de los conocidos, de la compra, de plazas, de bases, de esto. No hay otra forma, porque tú llegas con el que te va a dar la plaza y te dice, ¿sabes qué? Salen tanto, dame tanto y tienes tu plaza. Oye, pero yo hice el examen, yo pasé, como tú veas. Entonces, ¿qué sucede? Pues terminas diciendo, ¿sabes qué? Pues ahí está el dinero. Sobres, pues ahí está. Hago coaching, ¿Ah? ¿no? ¿Sí? Hay Hago maestros coaching. en psicología que no tienen trabajo. Sí, de hecho, Ya. de las personas más cultas que conozco están desempleados, sí. Fíjense que a mí me pagaban en la universidad por dar clases 50 pesos la hora. Sí, no. Eso es lo que me pagaban, Y 50 pesos. ¿Eh? Luego me preguntan, ¿pero por qué sigues acá? ¿Gastas más en el transporte? Le digo, sí, gasto más en el transporte, al menos quedo tablas, ¿no? No gano, pero pues tampoco pierdo, porque pues, de lo que me pagan, pues de ahí recupero lo del transporte y todo eso. Y si estoy aquí, si estoy dándoles clases, es por ustedes. por amor al Porque arte, claro. quiero tratar de ayudarlos lo más que pueda y pues a ver qué sucede, ¿no? Prueba de ello, afortunadamente,
muchos de los que hoy están ejerciendo aquí en mi ciudad, que tienen consultorios particulares, que están dando clases, fueron mis alumnos en alguna etapa de su vida. Entonces yo digo, wow, qué padre, ¿no? O sea, qué chido que ahora estas personas están en universidades y están dando clases y están tratando de sacar a otras personas ahí para que no se queden pues, en ese abismo tan horrible, ¿no? Porque todas esas prácticas se siguen dando y se van a seguir dando. Mientras no se regule la práctica, va a seguir pasando. Imagínense que el día que el gobierno tengamos un presidente que no tenga pensamiento mágico como el que tenemos, ¿sí? Y que diga, ¿sabes qué? Aquí se va a hacer todo de manera científica y con investigación, regula las universidades, les exige que cambien los planes de estudio. ¿Cuántas personas se quedarían sin trabajo? Y a lo mejor muchos dicen, pero es que muchas personas se quedarían sin trabajo. Bueno, es que hoy tienen trabajo porque no está regulado. O sea, no podemos decir es que pobrecitos se van a quedar sin trabajo. Pues es que se regulen, que se actualicen, que cambien, y entonces ya, listo, ¿no? Pero Sí, pues no podemos decir, ay, pobrecitos, porque se van a quedar sin chamba, ¿no? debe de haber cierto castigo. Eso habla mucho el libro de la dignidad y la libertad de Skinner, más o menos, y el de Walden 2, no sé si bueno, yo lo sé, la verdad no los he leído completamente, pero sí los he como ojeado, y me gusta mucho la manera de pensar de Skinner, ¿no? O sea, con respecto a eso, y sobre todo eso, ¿no? Que dice que de algún modo a lo mejor hay que sacrificar ¿qué tanto hay que sacrificar una generación por las que vienen, ¿no? Eso también está como muy, muy de pensarse, porque justo dice algo así, dice, todo ser vivo tiende a liberarse de todo aquello que hace daño y todo aquello que lo restringe. Lo dice en Libertad y Dignidad, pero con la Ahora bien, cultura que tenemos, yo haría una pregunta en ese sentido. ¿Cómo sé que estoy haciendo mal? exactamente, justo es Una eso, la conducta cultura que tenemos. normalizada no me permite darme cuenta si estoy haciendo mal. Yo estoy aquí hablando de esto, basándome en cosas reales, en evidencia, pero aquí puede estar otra persona que no basa la práctica en esto y afirmando y viendo la pasión con la que habla acerca de eso, ¿y quién no se la compra? ¿Y esa persona cree está mal? No. Para esa persona los que están mal son los demás, que no comprenden, que no se dan cuenta, que esto, que lo otro. O sea, son exactamente los mismos principios que lo gobiernan a él, los que me gobiernan a mí. ¿Cómo no es posible que no se den cuenta las demás personas que la charlatanería les está haciendo daño? Bueno, es lo mismo que cómo no es posible, que tienen que abrir su mente, Es exactamente lo mismo. Que nos toca Además tiene tratar de su propia rescatar a experiencia. las personas. Además ¿Sí? tiene su propia experiencia y sus propios sesgos de confirmación. O sea, yo tengo amigos súper místicos, la verdad casi la mayoría de mis conocidos son súper místicos, y los ves obstinados en una creencia, y a veces cuando te llegan a que estás en un momento vulnerable, te llegan a hablar, a veces puedes tener esa misma cierta experiencia, ¿no? Con el conocimiento que tienes, por esa emoción que te genera un reforzador y un sesgo que tú estás buscando, ¿no? Está bien cañón, o sea, caer en esos sesgos de confirmación, de pensamiento mágico, de algún dogmatismo, es complejo. En el mejor de los casos, si tú como persona requieres de esa parte espiritual, no le estás haciendo daño a nadie. Si tú crees que subiéndote a la pirámide de Teotihuacán te vas a cargar de energía, mira, hazlo. ¿Eh? El problema aquí es cuando un profesional de la salud emocional Lo te transmite. comparte esos conocimientos. Así Ahí es. sí, por eso decía hace ratito, ¿no? Es que
ni siquiera son psicólogos y son coaches. Pues qué bueno, el problema es cuando son psicólogos y son coaches. O sea, ahí sí está mucho más cañón. O sea, la parte espiritual es algo que incluso muchas investigaciones lo manejan, ¿no? O sea, no tiene nada de malo siempre y cuando no lleves a un punto en el cual las personas deban creer eso, deban comentarlo, deban llevarlo así, porque la parte espiritual va de la mano con la cultura, depende mucho de la cultura en la que estamos. O sea, aquí en México el pensamiento mágico está todo lo que da y muchos de ellos no tienen que ver con hacer daño, ¿no? No hacen daño. Oye, que vas a usar un cuarzo, pues úsalo, no pasa nada. El problema es cuando tú crees que ese cuarzo te va a dar la vida que tú quieres. Porque la señora, tu tía, tu mamá te dijo que creas en ese cuarzo y entonces ese cuarzo te va a dar esto, ¿no? Cuando el psicólogo te alinea los chakras. Caray. Entonces, es ahí donde dicen, mira, pues es que el profesional es el que me está diciendo esto. Es que el profesional me está diciendo que mi hijo tiene traumas porque yo le quité el pecho cuando estaba muy pequeño, ¿no? El destete agresivo, o le di pecho con el pecho malo y no con el bueno, o etcétera, etcétera. Es un profesional. Y si es un profesional que me lo dice, pues yo lo creo. Y eso lo pasa en cualquier aspecto, ¿eh? O sea, si yo voy con un médico, en el 2020 yo padecí, y bueno, creo que fue de las que veía, ¿no? Que subía de pronto fotos de cómo estaba muy demacrado y muy mal por una enfermedad que yo ni sabía que estaba pasando, y yo habré ido como a 8 o 9 médicos, más o menos, ¿no? O sea, como 8 o 9 médicos, y cada cita que estaba con ellos yo seguía sus instrucciones, porque yo decía, es que son médicos, ellos saben. Y uno me recetó para el corazón, como si fuera un señor de 60 años con problemas cardíacos. Yo no tenía ningún problema para el corazón. El corazón yo no tenía nada. Uno se enfocó en trabajar la parte del estómago. Me dio en toda la torre con el estómago. Era la vesícula el problema, no el estómago. Me causó una gastritis tremenda, horrible. Y bueno, y así. ¿Y qué pasó? Eran profesionales. Digo, dentro de lo, ¿sabes? Más o menos bien, pues es que me trataban con medicamentos, ¿no? O sea, con su interpretación de las cosas. Pero, pues, se engaña en psicología, como no hay una situación tangible como tal, utilizamos el lenguaje como la forma de intervenir, pues ciertamente es más complicado, ¿no? Es mucho más difícil vender un servicio que vender un producto. Entonces sí es... Sí, muy, muy Sí, complejo hay un esto de la montón. ética y de los usos y costumbres, la verdad, de nuestro país. Y bueno, como profesionales, ¿no? Poder hacer algo de algún modo como sentido de vida, ¿no? Como lo que tú decías que me conmovió bastante, del ir es que es muy difícil, ¿no? A lo mejor no tienes hijos, no sé, pero el ir a dar clases por 50 pesos, la verdad es sumamente admirable y digno de seguir el ejemplo, ¿no? Pero bueno, en un contexto con hijos o en otras situaciones, pues también es súper difícil, ¿no? Ojalá y tuviéramos como dices, más derechos, ¿no? Para poder, ¿no? Extender todo este tipo de conocimiento y mejoras en una sociedad, ¿no? Es complejo, pero seamos Hace soñadores. rato, hace rato veía una frase que decía, las personas que tienen hijos dicen que no hay mejor vida o que no tendrían la mejor vida sin ellos. Y las personas que no tienen hijos dirían exactamente lo mismo. Sí, es Entonces, cierto. sí, Yo no apoyo a los tengo que no tienen. hijos, pero gasto igual, porque gasto en comida, gasto en transporte, gasto en renta, gasto en esto, gasto en otro. Entonces, simplemente se distribuye de otra manera. Uh-huh. ¿No? La renta de aquí del instituto, por ejemplo, pues, o sea, es como si yo dijera, no, pues para la colegiatura de mi hijo. No, pero lo tengo que meter aquí, porque es parte de mi trabajo, Tienes a... ¿no?
Entonces, son contextos diferentes, pero pues, a fin de cuentas, ambas personas, tanto los que tienen uno como los que tienen 3 o 4 o no tienen hijos, viven sus contextos de manera distinta, lo manejan de manera distinta. Sí, pero también yo pienso que la parte de la supervivencia, ¿no? Como decían que no se elige, sino es un valor que nos elige, ¿no? La supervivencia. Es difícil, ¿no? Es más fácil a lo mejor uno que no sé, 4 o 5, ¿no? No sé, digo, no quiero minimizar el contexto de los solteros, pero yo pienso que es una buena elección no tener hijos hasta que tengas una situación algo mejor resuelta. Porque si empieza a ser un poco complicado y volvemos a los temas de la necesidad, del hambre, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de las prioridades que se van ejerciendo, ¿no? Sí, claro, sería lo ideal, ¿no? La libre elección, a fin de cuentas de todo. Pero pues también implica tolerar cuando las cosas no salen como nos gustaría que salieran. También se puede dar. Yo tenía pensado iniciar la maestría en el 2020 y me enfermé y todo mi dinero se fue. Todo lo que había ahorrado, todo lo que tenía, pam, pam. Nunca había tomado tanta medicina como ese año que estuve mal. Y tal cual, ¿eh? O sea, apenas hace algunos meses que me cambié de casa, saqué toda la medicina que tomé, llené una bolsa grande de las negras, de la Jumbo, de puro medicamento. Sí, Todo fíjate eso que tomé. el factor suerte también está cañón, o sea, ese factor donde de repente te suceden cosas o probabilidades que nunca pensaste en tu esquema de lo que harías, es también súper complicado. Hace poquito también me sucedió algo similar, no de enfermedad, pero sí me han estado sucediendo situaciones donde me sacan del plan que tenía y es terriblemente la frustración. Y ahí es donde viene la tentación sobre lo ético y no lo ético. Pero ya, terminamos ahora, estoy bromeando. Pero sí es ahí donde te frustras, odias muchísimas cosas que dices, caray, ¿no? Pero bueno, el valor de lo que eres, de quién eres, bajo cualquier circunstancia, es lo que importa, supongo. Bueno, en mi caso es lo que importa. ¿Quién eres en esa circunstancia? ¿Qué valores tienes en esa circunstancia? Y me refuerzan, ¿no? La verdad. A pesar de todo, me refuerzan. Sí, claro. Tiene que ver con la historia de vida de cada quien. Pues sí, como psicólogos lo sabemos. Bueno, pues ya se terminó la hora. Agradezco de verdad muchísimo su participación. Me gustaría que dejara más o menos sus informes de quién es, si da consulta, todo ese tipo de cosas, para que lo puedan llamar, donde lo pueden contactar. Y no sé si quiera dar alguna, ya no hay espacio en los cursos, todo eso. Bueno, me pueden encontrar en mi página que es psicoterapeuta Juan Martínez, o en la página del Instituto Psicológico de Atención Clínica. Ahí ya pueden solicitar citas. Si es directamente conmigo, pues manden un mensajito ahí a mi página. Y si no es así, si requieren psicoterapeuta, chica, mujer, igual, ¿no? Contamos con muchas formas en las cuales podemos ayudar, no nos cerramos, a pesar de que somos un instituto particular, privado. La realidad es que desde que se creó, desde que lo fundé, mi idea siempre ha sido ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, y constantemente hay muchas promociones, muchos planes, mucho esto, mucho lo otro, ¿no? Igual en las capacitaciones. O sea, mi afán no es hacerme rico con las capacitaciones, no es la idea, no me sentiría bien, no me sentiría a gusto. Prefiero que una persona se prepare y pueda ayudar a otras personas, que ese es mi granito de arena que estoy poniendo, porque si yo lo hago así como que
sectario y cobrar lo que debería cobrar y hacerme rico con eso, pues sí, a lo mejor tendría 10 personas inscritas de 3,000 pesos la mensualidad cada quien, y pues yo bien relax, ¿no? Pero pues no, la idea es poder ayudar a muchas personas que puedan tener esa oportunidad, que no sea impedimento la parte económica para capacitarse, y pues lo estoy tratando de hacer desde las dos aristas, ¿no? Tanto en la parte público en general, sociedad en general, como la parte también a nivel profesional, capacitando a otros profesionales, capacitándome yo, porque eso sí es parte de mi valor. Siempre estoy en capacitación, toda la vida estoy en capacitación. Si no estoy en algo, estoy en otra cosa, y esto, el otro, y según yo me prometo ya no meterme, y ahora hace ratito vi un congreso y dije voy a meter, y dije, bueno, y así me la paso, ¿okay? Pues porque es parte de, ¿no? Y siempre conociendo esa situación de coherencia de la ética profesional con la ética personal. Debe haber coherencia. Si no hay coherencia, algo está mal ahí. No puedes ser excelente profesionista y como persona, igual al revés, ¿no? Eres una muy buena persona, pero lo que estás haciendo no está bien. Pues no. Sí, no es congruente. Así es, profesor. Pues la verdad es que yo quiero decirle que he visto sus posts de terapias y la verdad tienen precios muy accesibles. Ojalá y lo puedan buscar quien tenga necesidad él es una muy buena opción. Y bueno, pues la verdad agradezco como siempre su disposición, sus ganas de colaborar y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven y bueno, pues nos vemos ahora sí por situaciones diversas, nos vemos cada mes en de qué vamos a hablar. Y muchísimas gracias a todos los que nos ven. Gracias a producción, a GES Intelectual, gracias. Nos vemos pronto.